Me ha obligado Carlos a que me haga cargo de dar el uso de la palabra. ¿Algún comentario? Sí. En la introducción y la presentación se habla de la separación de poderes. Y yo quiero centrar mi pregunta en la separación de poderes, porque al final la ley habilitante inhabilita al Congreso. Pero ¿en dónde queda el tercer poder? Y ahí viene mi pregunta. Porque todo esto viene de una historia anterior. Y ahí viene mi pregunta. Se hablaba en Venezuela, esto hay que llevarlo a un tribunal amigo. Era una forma habilitante de manejar las leyes. Creo que eso conduce a un desprestigio total de la separación de poderes y quizás a la aparición de ese caudillo que cambió las leyes, cambió todo. Entonces yo no veo tanto esto como una causa con sus nobles fines de sus creencias que ellos tienen, sino como una consecuencia de algo que venía, que no había una separación real de poderes, que había algunas formas de habilitantes que no lo eran, pero que sí se practicaban. Y quisiera oír sus comentarios sobre la Constitución anterior y la Constitución actual. Bueno, tienes toda la razón, porque es que Chávez surge del desencanto del pueblo venezolano con el sistema, con quienes manejaron el sistema democrático en esos 40 años, que comenzó siendo una muy buena alternativa para la recuperación de la libertad después de la dictadura de Pérez Jiménez. Después de 10 años de dictadura, viene la democracia, se maneja muy bien, se reconstruye muy bien en sus principios, pero poco a poco se fue degenerando. Y en verdad que es una cosa que nos hace falta, tú tienes razón, nos hace falta que quienes en aquella oportunidad tuvieron las responsabilidades del caso, la asuman y hagan una especie de que reconozcan sus errores. Eso hace falta, porque no podemos repetir hacia el futuro. Dominaron las esferas jurídicas, dominaron, como tú dices bien, todo el manejo judicial de los problemas. Se crearon aquellas famosas tribus judiciales. Entonces, pero como ya nos pasó una vez, esperemos que no nos vuelva a pasar más. Hay que reconstruirlo. El país tenemos que reconstruirlo por completo. Ahí no sirve nada. Todo el país está en ruina. Todo, sus instituciones están en ruina. Y vamos a reconstituirlo. ¿Me puedo dar la palabra yo ahora? Yo quería felicitarlo al doctor porque creo que acaba de agregar en la lucha que el Instituto ha entablado hace mucho tiempo de defender las instituciones, las que son permanentes, las que limitan el poder, ha agregado un nuevo instrumento que es esto de las leyes habilitantes. Porque hace tiempo que venimos padeciendo muchas cosas que se van dando en el orden jurídico que están deteriorando precisamente las instituciones. Una de las cosas que yo suelo decir en Argentina es que Argentina no fue Venezuela, porque Argentina defendió en su momento al Poder Judicial, aunque hoy es un Poder Judicial muy en tela de juicio, y al periodismo, cosa que no pudo hacer Venezuela. Si no hubiéramos caído exactamente como cayó Venezuela. Pero quería dar algún par de apostillas respecto a esto. Hace más o menos 10 años, un jurista argentino publicó un libro hablando de la dictadura en Cuba, y diciendo que para ver que Cuba era una dictadura no había que ver la realidad, había que ver las leyes. Y entonces lo que hacía era describir las leyes que había en Cuba y decir, acá está descrito lo que es una dictadura sin necesidad de ver lo que ocurre en la realidad. Ese tema me pareció un tema importante. El otro es que el otro instrumento que estamos creando, así como Carlos hablaba de las cosas nuevas como las leyes infames, las leyes habilitantes, también ha creado hace poco tiempo una nueva doctrina que es de las sentencias írritas. Antes las sentencias tenían carácter de cosa juzgada y no se podía volver atrás. Y lo que se ha dado cuenta es que hay jueces que han sacado leyes de tal manera que las llaman írritas, que van tan contra derecho que esas leyes no garantizan la cosa juzgada y se puede volver a ver el caso en el cual estos leyes tomaron la decisión, que es otro instrumento. A mí lo que me preocupa es que en el caso de las leyes habilitantes, que me acabo de ver ahora cómo funcionan en el caso de Venezuela, Argentina también tiene algún par de antecedentes. A mediados del siglo XIX tuvimos un dictador que se prolongó mucho tiempo. No era un dictador nacional, sino un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tuvo durante mucho tiempo la concentración del poder público.
En la Constitución del 53, en cuanto cayó este gobernador, que era Rosas, se estableció que otorgarle al Poder Ejecutivo o al gobernante facultades más allá de lo debido era traicionar a la patria y quedó configurado como un delito en la Constitución. En la Constitución argentina hoy también existe algo que ya no es la delegación que hace el Congreso, sino que le atribuye al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, que no son tan amplias como las leyes habilitantes, pero también pueden en algún momento determinado sacar leyes de necesidad y urgencia que necesitan ser no ratificadas, sino si no son rechazadas por el Congreso quedan vigentes. Una ley de alarma. En Venezuela hay el principio ese también. De necesidad y urgencia. Sí, de necesidad y urgencia, por lo cual no era necesario la ley infame. Pero esto se ha utilizado y lo sigue utilizando todavía el actual presidente, por supuesto mucho más limitadamente. Pero yo quería hacer un comentario más de fondo. Acá hay abogados que ejercen el derecho en los Estados Unidos. Y yo quería comentar una cosa cuando hablamos de lo que es la ley, de la posibilidad de las leyes infames, de las leyes habilitantes. Hay una enorme diferencia que traducimos muy mal cuando hablamos de rule of law y el Estado de Derecho. Porque de rule of law parte de la premisa de que el que elabora la ley es la propia comunidad, las propias leyes, son las costumbres. Era lo que Hayek llamaba el derecho espontáneo, es decir, sin que nadie lo sancione, la comunidad comienza a vivir, comienza a establecer relaciones que son reconocidas. Lo que hacían los jueces británicos que crearon el common law era que no había leyes. Cuando llegaban a un lugar y le presentaban el caso, presentaban cómo lo han resuelto antes. Y cuando le decían cómo se había resuelto, lo que el juez hacía era adoptar esa decisión y transformarla en ley vigente. Eso es el common law. La importancia del common law es que viene de abajo hacia arriba. Y hay veces que ha ocurrido en el derecho americano en que si una ley sancionada por el Congreso va en contra del derecho del common law, la ley no se aplica. El common law tiene prioridad y es una ley mucho más permanente, más discutida, mucho más democrática, diría, que lo que el Congreso puede sancionar. Creo que eso es importante. Y el otro tema que quería tocar, que tocó a Guerrero, es que una de las cosas que nos está ocurriendo en todo el mundo, y especialmente en América Latina, es la tremenda desconfianza de la ciudadanía respecto al Poder Judicial. Lo que era el bastión de la democracia, que era la confianza en un Poder Judicial que tomaba las decisiones, hoy en día está corrompida, porque ha ocurrido inclusive en la Argentina, donde la gente tiene un descreimiento respecto a la rectitud del Poder Judicial. Hemos terminado de destituir a un juez hace muy pocos días porque no pudo justificar su patrimonio de 20 millones de dólares, no lo pudo justificar y lo sacaban por mal ejercicio de su profesión. Está una lista de jueces que durante la época del kirchnerismo fueron lentos y ahora han avanzado tratando de cambiar la opinión de la gente respecto al Poder Judicial. Pero lo cierto es que en toda América Latina la desconfianza, o mejor dicho, la falta de confianza en un Poder Judicial es una de las remoras que vamos a tener que sufrir durante mucho tiempo, y que es una cuestión que para removerla y renovarla se necesita mucho tiempo y no es posible hacerla de golpe. Eran algunas apostillas que quería hacer. Me parece estupendo hablar de un nuevo instrumento como la ley habilitante para agregarlo a la lucha institucional. Muchas gracias. Un comentario. Muy interesante el trabajo de doctor Ramírez. Yo recuerdo tanto esa frase cada vez que asumía el poder una dictadura en nuestros países, que ponían en vigencia una constitución, escogían, ¿no?, del abanico de constituciones anteriores, escogían una y decretaban. El primer decreto siempre rezaba: y ponemos en vigencia la Constitución X en cuanto no se oponga, o en lo que no se oponga a los fines del gobierno revolucionario X, ¿verdad? Ese era el primer decreto, que era terrible, era de una barbarie, ¿no? Pero por lo menos entonces, superada la dictadura, simplemente había que dictar una nueva constitución y se acababa el problema en un gobierno democrático. Pero lo que estamos viendo ahora es que para reconstruir a estos países, como dice el doctor Ramírez, va a haber que hacer un trabajo titánico, porque no solamente que va a tener que venir
un gobierno democrático, va a haber una nueva constitución, sino que hay todo un entramado de leyes y reglamentos que entraban el desenvolvimiento democrático de un país. Y eso va a ser problemático. Y yo, sin embargo, creo que paradójicamente van a ser los jueces los que nos van a sacar de este embrollo. Comenzamos a ver, por ejemplo, en Argentina, hay un juez, por orden de un juez, está ya un vicepresidente, un ex vicepresidente muy poderoso en su época y un ex ministro muy poderoso del kirchnerismo presos, ¿no? En Ecuador también ya hay un vicepresidente actual en funciones, ese sí, en funciones, preso, y un ministro de Estado preso, ¿verdad? Y todo esto viene también del accionar de un juez, Moro, en Brasil, un hombre que se atreve a desafiar al poder y a hacer cumplir la ley. Es decir, claro, me dirán que son como estrellas fugaces, ¿no? Es un juez aquí, un juez acá, de los miles de jueces son 2, 3 que están actuando bien, pero tienen un poder inmenso. En el momento que estos jueces sean más numerosos, el poder de sus decisiones en derecho es muy grande y van, creo, a ser un puntal para la reconstrucción a la que vamos a estar abocados después de poder hacer a un lado estas dictaduras. Fíjate que tu exposición trae a colación un tema sumamente importante, que es qué hacer con las consecuencias derivadas de la aplicación de esas leyes infames y de esas leyes habilitantes. Pero un poco más allá el problema en Venezuela. El problema en Venezuela es que esta constitución, que es la que está vigente hoy en día y la que tenemos obligatoriamente que nosotros tener presente como la guía institucional del país, es producto de una infamia. Fíjate que cuando en Venezuela Hugo Chávez tomó la presidencia, él inmediatamente llamó a una constituyente, a una asamblea constituyente para cambiar la constitución, para cambiar todo. Sin embargo, en aquella oportunidad se le dijo, la Corte Suprema de Justicia les emitió 3 sentencias ante insistencia de él. Usted puede hacer una asamblea constituyente, pero no es originaria. Ahí se centró el debate en el tema de la originalidad de la asamblea constituyente. Usted puede hacer, pero que sea derivada, es decir, como la misma Constitución lo establecía, para reformar la Constitución, para establecerle una enmienda, pero no va a ser una nueva Constitución. Muy bien, yo acepto, dijo Chávez, yo acepto eso, ese parámetro, vamos a formar la constituyente, y entonces hizo sus manejos y logró una mayoría ficticia, falsa, trucada para la Asamblea Constituyente. Bueno, al punto que con el 65% de la votación que tuvo, él se adjudicó el 90% de los diputados de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el día de la instalación de la Asamblea Constituyente? El día 3 de agosto de 1999 en el aula magna de la Universidad Central. Se paró el señor Luis Miquelena, en paz descanse, siendo bondadoso con su actuación, en paz descanse el señor Luis Miquelena, y dijo, esta Asamblea Nacional Constituyente es originaria. Nada de derivada, como dicen por allí las vacas sagradas del derecho. Y a esta constituyente quedan sujetas y sometidas todas las instituciones del Estado. Y la Constitución que está actualmente en curso estará vigente en la medida en que no contradiga lo que en esta Asamblea Constituyente estamos nosotros dictando. Ahí nace el Estado socialista de Chávez, y al otro día emitió un decreto, suspendiendo al Congreso Nacional, que estaba recién elegido, suspendiendo al Poder Judicial, cambiaron a 2000 jueces. Entonces, ese es el Estado que tenemos, producto de una infamia, es producto de una infamia el Estado que tenemos, y ha generado unas consecuencias que va a ser prácticamente una labor ciclópea, por no decir que imposible, de desenmarañar, de ver cómo se desenreda aquello, porque ha causado ya, hay situaciones de hecho ya ocasionadas con esa actuación. Yo quiero completar el relato del doctor
sobre el tema de las constituciones infames. El proceso boliviano es una copia con alguna demora del tema venezolano. La Constitución Política del Estado de Bolivia, reformada el año 94, es una constitución rígida. Para reformar la Constitución, el procedimiento es hacer en un periodo constitucional una ley de necesidad de la reforma, y en el próximo periodo constitucional, o sea, en la próxima presidencia, que el Congreso la apruebe o la rechace. No tiene ninguna otra facultad. En ese sentido, en el periodo constitucional, entre el año 97 y el 2002, se hizo una ley de necesidad de la reforma para agregarle a ese procedimiento, además, un referéndum, que cuando se hace una ley de necesidad de la reforma, en el próximo periodo el Congreso la aprueba, pero además había que introducir un referéndum. Esa ley de necesidad de la reforma del 2002 es tomada el año 2004 por Carlos Mesa y el Congreso de la época, y el artículo que tenía ese contenido de la ley de necesidad de la reforma es totalmente cambiado e introducen la reforma total de la Constitución y la Asamblea Constituyente. Ley infame. Correcto. En base a esa ley infame, Evo Morales convoca a su Asamblea Constituyente el año 2006 y aprueba su Constitución, pero en el camino de aprobar su Constitución, no le gusta la Constitución que sale de la Asamblea Constituyente. Entonces el Congreso Ordinario dicta una ley que dice que en función de la soberanía popular, el Congreso tendrá la facultad de revisar el texto de la nueva Constitución que está mandando la Asamblea Constituyente, y en un comité lo cambian totalmente y llevan eso al referéndum, otra ley infame. Y la Constitución tiene un contenido de infamia, o sea, de violación de los derechos humanos, porque yo quiero insistir en esto. En el caso venezolano, en el caso boliviano, en algunas normas que conozco sobre el tema del derecho ecuatoriano, cuando estaba la Asamblea Constituyente ecuatoriana en funciones, emiten el famoso mandato 13 sobre un caso particular de una confiscación de bienes, que dice simplemente que ningún juez puede admitir recurso alguno de la gente a la que le han confiscado sus bienes, y que el juez que admita será inmediatamente destituido, firmado la Asamblea Constituyente. Mandato 13 hecho en el régimen de Rafael Correa en el Ecuador. Y si ustedes revisan cómo se sostiene y cómo se ha reelegido, entre comillas, en el poder en Nicaragua Daniel Ortega, han de encontrar que es una repetición de hechos infames, de leyes infames, que se llaman leyes infames, y en esto quiero insistir, porque violan los derechos humanos del individuo. Los derechos humanos de la persona van desde el derecho a la vida hasta el derecho de propiedad, abarcan derechos políticos que son violados en todos los ejemplos que se han dado, abarcan derechos a la libertad, al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, porque esa es otra diferencia sobre la que yo quiero hacer mención. Aquí se le da muy duro a los poderes judiciales de las democracias que tuvieron crisis. Pero cualquiera de esos poderes judiciales, en la crisis de la democracia venezolana pre-Chávez, en la democracia ecuatoriana o en la democracia argentina, eran poderes judiciales que estaban bajo la visión y la observación de una prensa libre, de la libertad de expresión y del derecho de reclamo. O sea, eran poderes judiciales sometidos a un control que, aunque hubieran sido en determinado momento favorables al régimen, como fue, por ejemplo, el kirchnerismo, que era otro régimen simple y llanamente del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, fueron frenados por un juez. La razón por la que el kirchnerismo no termina haciendo de la Argentina, en mi opinión, un régimen más de las dictaduras del castrochavismo, es porque ahí hubo un juez, hubo un caso y hubo un freno de opinión pública que permitió un cambio en la visión de la Argentina, que le ha permitido volver al camino de la democracia, no sin dificultades. Por eso yo termino con esto. Sostengo que las leyes infames, normas que violan los derechos humanos, que son muy extensos, y los derechos fundamentales, sino la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, los derechos humanos, los que están proclamados por las convenciones internacionales partiendo de la Declaración Universal,
y derechos fundamentales, los que se recogen en las constituciones políticas como normas positivas, son lo que viola aquellos son hechos y actos nulos de pleno derecho que han generado y que generan durante las dictaduras consecuencias jurídicas aparentemente válidas, pero que tienen que ser anuladas. Tengo tiempo, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Estamos dialogando. Yo quería hacer una aclaración o poner en contexto una afirmación. ¿Vos querés hablar? No, después. No, quería poner en contexto una afirmación del doctor respecto al poder originario. Porque esto no es una casualidad que las tres constituciones, la de Ecuador, la de Bolivia y la de Venezuela, tengan el mismo concepto, que proviene de la Universidad de Valencia, que hemos discutido mucho acá. Aunque parezca paradójico, el poder originario es aquel poder que no tiene ningún límite. Porque si tuviera un límite estaría sujeto a otro y no sería originario. Esto siempre se ha tomado como tal. Poder originario hay uno solo, que es el que crea la Constitución, y a partir de ahí los otros poderes son poderes constituidos, que están dentro de la Constitución y en consecuencia limitados por la Constitución. Ese es el concepto que se plantea. La Constitución además ha establecido que el poder judicial es un freno a los dos poderes, al Congreso y al Poder Ejecutivo, que han sido electos por mayorías. Es decir, es una condición que controla a las mayorías. Contra esto, la Universidad de Valencia creó toda una teoría para poder contrarrestar estas cuestiones. Tuvo una enorme influencia en la Constitución de Venezuela y redactó prácticamente la de Ecuador y la de Bolivia. Y la discusión es la siguiente: no admiten el poder originario, el poder constituido, porque está limitado por la Constitución, y establecen que solamente el poder originario es el que existe. Ahora, un poder originario sin ningún tipo de control es una cosa imposible de plantear. Entonces lo que decía la Universidad de Valencia era: este poder originario se ejerce en la calle, a los gritos y en forma de rebelión, porque es un ejercicio permanente. Y la conclusión era que la Constitución no puede ser un límite a la voluntad popular mayoritaria. Este es el problema que se planteaba, que lo planteó explícitamente esto. Y el problema de lo que pasó en Argentina no fue que un juez defendió esto, sino que fue la opinión pública por lo siguiente. Bajo el concepto de democratizar a la justicia, lo que quiso hacer el kirchnerismo fue que los jueces fueran electos al mismo tiempo que el Congreso y el Poder Ejecutivo. Con lo cual, la misma mayoría iba a asignar a los tres poderes, con lo cual no había control ninguno. Y fue la opinión pública la que se opuso, salió a la calle a defender que esa ley de democratización de la democracia no podía existir y que de ninguna manera permitió que fuera y fue rechazado. Yo me refería al caso Clarín como hito de ruptura del poder absoluto. No, estoy de acuerdo, es que Clarín junto con la prensa libre, que no fue el único, fueron los que fomentaron la opinión pública que evitó que esto ocurriera. Y solamente quería hacer un comentario porque creo que vale la pena ver lo que está pasando en la Argentina con el Poder Judicial. Es cierto que un juez acusó al vicepresidente en ejercicio, pero ese juez después mantuvo durante 12 años el juicio parado, lo tuvo ahí, el fiscal que lo acusó, el fiscal general, tuvo que renunciar, el juez que lo había acusado tuvo que renunciar y sacó a todo el Poder Judicial. Y ese expediente quedó parado junto con otros tantos, porque esto que ahora está saliendo por los mismos jueces que ya estaban, han sido denuncias de los años 2004, 2005 de corrupción y nunca se movió nada. Es solamente un fuero, que es el fuero federal, que es el que viene, el que juzga a los funcionarios. Este es el poder, que son 12 jueces que han mantenido todas las denuncias, aunque existieran, paradas durante 12 o 14 años, y ahora tiene una celeridad porque están sacando todos los días fallos los mismos jueces que lo tuvieron tapados. Por eso que la gente no confía en esto. Es decir, está bien que lo saquen, está bien que vayan los corruptos presos, pero algún día vamos a hablar de estos jueces. Que es lo que está pasando ahora, ¿no? Perdón por la atención. No se preocupe. A propósito de eso, aunque la pregunta es otra, justamente tú denunciaste a este fiscal de la Corte Penal Internacional, que bombardeada constantemente con denuncias, y nunca se abren los casos y mantienen todo esto. Moreno Campos, sí. Moreno Campos, sí. Entonces, pero... ¿Vos lo denunciaste? Sí. Bien hecho. Y yo, mira, la pregunta viene un poco en sentido de ¿qué es más infame? Vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿El accionar o la omisión? ¿La acción o la omisión?
Nosotros, si bien es cierto, estas leyes habilitantes, me imagino que deben tener carácter orgánico. Algunas. ¿Ok? Generaron 313 leyes ordinarias. ¿Qué se ha hecho para ser menos infame en los últimos 2 años de que tenemos una asamblea nacional en Venezuela? ¿Qué han hecho en el 2016 y en el 2017 los legisladores? Son los únicos que tienen la capacidad de hacer valer o anular o dejar sin vigencia esas leyes infames que fueron creadas bajo esas leyes habilitantes. Bueno, para seguir con la terminología, creo que tenemos una desidia infame. La omisión infame. Una omisión infame, porque es que de eso no se ha ocupado nadie. Es que yo creo que este es un tema que es tan importante, que me extraña tanto, que está como una roca inmensa allí frente a nosotros y no la vemos. Este es un tema demasiado grave para que no se vea. Y por eso es que la idea y la intención es que eso se mire. Y fíjense que hablando el doctor Losto sobre el tema de la Constitución infame, es que, claro, la Constitución de los Estados Unidos es originaria, porque se reunieron las 13 colonias inglesas y decidieron, vamos a hacer una Constitución sin atenernos a Corte Suprema ni a nadie que nos autorice, vamos a hacer la que nosotros queremos. Y la Constitución de Cuba, que hizo Fidel Castro, es originaria, porque no tuvo que pedirle permiso a nadie para hacerla, hizo lo que él quiso. Pero la de aquí no, esta Constitución se tenía que hacer regir por la Constitución que preveía, y no se hizo así. Y hay otro tema, de esta Constitución hay 3 versiones. Una que es la que se sometió a votación cuando se aprobó, otra la que imprimieron en Gaceta Oficial, y otra en la que Chávez mandó a corregir porque había errores de sintaxis y de ortografía. Y le cambió 175 artículos, señor. Entonces, incluso Isaías Rodríguez, siendo fiscal general de la República, demandó, un hombre completamente plegado a Hugo Chávez, demandó que se dijera cuál de las 3 constituciones era la que estaba vigente, si la que se aprobó, si la primera que se publicó o la que se mandó a arreglar por errores de sintaxis y de ortografía. La que arregló el Don Carrá. Claro, pero es que usted sabe que dictaminaron, que fue la primera la que se votó, pero ese dictamen nunca salió, porque lo agarró el magistrado al que le asignaron la ponencia de una sala constitucional que ellos crearon a dedo y dijeron, aquí la sala constitucional, Pedro, Jacinto y José, ahí no hubo discusión alguna. Entonces, esos señores, esa sala constitucional agarró la demanda del fiscal general Isaías Rodríguez y dijo que la había decidido. Una periodista del diario El Universal sacó una reseña diciendo, entrevisté al doctor Pedro Rondón Haas y él dijo que él era el ponente y que sí había decidido que la que estaba vigente era la que se había llevado a votación, que divergía completamente con esta Constitución. Pero esa nunca salió publicada. La única información que de ese cadáver se tiene es la reseña de prensa de la periodista del Universal. Más nada. Entonces tenemos 3 constituciones en Venezuela. Es el desastre. Estamos viendo el desastre institucional que tenemos. ¿Cómo vamos a enfrentar? Yo creo que va a ser es la tarea más difícil. Más fácil va a ser todo. Meter en prisión al uno, quitarle el dinero al otro, reparar los daños al otro. Eso va a ser fácil en comparación con este problema que tenemos del entramado legal y legislativo. No, quería básicamente volver al tema, a ver si tenías conocimiento, y gracias por la ilustración. Yo no sabía que en Venezuela habían 3 constituciones. Eso es extraordinario, la información. Pero volviendo al tema, quería saber si aquellos señalados de infames por omisión en estos 2 años se habían ocupado de alguna manera, y cuánto menos infames son aquellos acusados de omisión. ¿Cuánto menos infames? O sea, de 313 leyes, ¿cuántas leyes ordinarias fueron dejadas sin efecto o anuladas en estos 2 años? ¿Tienes conocimiento? 13 leyes, quedaron en 300, 12, 1, 2, 3, 4. Bueno, mira, para hacer este libro me costó Dios y su ayuda para encontrar en el Congreso. Yo tuve que valerme de un grupo de personas que fueran al Congreso a buscar los antecedentes y la discusión y qué fue lo que aprobaron, y pues un desorden además. No había manera,
Hubo que pagarle a una gente que había sido secretarias y para que buscaran allá con unos archivos empolvados y se metieran cuando nadie los estaba mirando para poder tener, aquí tengo yo todas las sesiones y todas las cosas. Es muy difícil. Quizás lo que quería llegar es lo siguiente, en este proceso, en este problema político que tiene Venezuela, con un régimen totalitario, a pesar de los 2 años que para desmontar y comenzar a desmontar estas leyes ordinarias tenía el Congreso mucho más del quórum que se necesita, porque para desaprobar una ley ordinaria no se requieren los 112 diputados. Y lo que estoy tratando de decir evidentemente es que aún así, con esa mayoría, no se hizo absolutamente nada. No se hizo. Esa mayoría fue la que dio la ley habilitante, así que claro. Era mismo. No, yo quería acotar lo que vos decías. Estados Unidos tiene una sola constitución, Claro. con muchas enmiendas, y estuvo 2 años para aprobarla discutiéndola. Claro. Desde que nos independizamos los países de América Latina hasta el año 2000, Roberto Gargarella, que es un constitucionalista, contó 212 constituciones. Sí, Claro. Yo quiero acotar algo sobre el particular. El doctor Ramírez ha mencionado a Cuba y la constitución de Castro. Eso no es una constitución originaria, ese es un estatuto dictatorial, porque antes de aquello había Cuba, y habían constituciones, y había un régimen de derecho. La constitución originaria solo puede ser una. Las demás son constituciones derivadas con modificaciones, con reformas, con enmiendas, con una serie de mecanismos. Y por esa razón, porque a la luz de la pseudo doctrina de los profesores de Valencia, no de la Universidad de Valencia, recuérdame el apellido Martínez Dalmau y Vicente Pastor. de Vicente Pastor y compañía, que es un grupo muy bien pagado de gente destinada a justificar hechos criminales, inventando una doctrina que no es doctrina, es que le cambian los nombres a nuestras repúblicas. Por eso es la República Bolivariana de Venezuela, por eso es el Estado Plurinacional de Bolivia y desaparece la República de Bolivia, porque además con eso manejan un hecho criminal adicional. ¿Para qué sirve que el Estado Plurinacional suplante a la República de Bolivia? Porque en ese texto cambian los nombres de todos los poderes del Estado. La presidencia de la República pasa a llamarse la presidencia del Estado Plurinacional, pero la Corte Suprema de Justicia ya es el Tribunal Supremo de Justicia Plurinacional. El Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional Plurinacional. La Corte Nacional Electoral es la Corte Electoral Plurinacional. Entonces, todos los magistrados que estaban ahí elegidos democráticamente, al desaparecer el órgano, quedan cesantes. Los han votado el día que han promulgado su constitución y empiezan a nombrar gente de sus cuadros, de su mafia, como miembros de los tribunales, de las cortes, con la nueva denominación. Con la nueva denominación, pero a partir de cero, como si hubieran nacido de nuevo. O sea, el crimen, la perpetración de la infamia es multiplicada, porque a partir de eso no solo destrozan las instituciones, le ponen fin a la carrera de magistrados buenos o malos que estaban en ejercicio por mandato constitucional. Mi pregunta va sobre la solución, la búsqueda de la solución. Si esta constitución actual y la versión de esas tres, la que esté escrita como válida, es infame, yo me pregunto, podemos buscar hacia atrás. Yo he oído muchos juristas que dicen que lo primero que hay que hacer es rehacer la constitución del 61 y eliminarla del 99. Pero entonces empieza a caer uno, buscar hacia atrás. ¿Sería la del 61 infame también? Bueno, fíjate tú, yo te voy a responder muy rápidamente porque hay otras. En este libro yo expongo esa tesis. La constitución vigente de Venezuela es la de 1961. Por fuerza de necesidad estamos ateniéndonos a esta porque es la que está y la que todo el mundo está rigiéndose por ella y no hay manera de hacer otra cosa por ahora. Y el tema de doctor Sánchez, el tema de la originalidad de la Constitución que le he expresado es el tema que esgrimió la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en 3 sentencias cuando Chávez insistía en el término que fuera originaria su Asamblea Constituyente. Le decía no, porque usted no es originario, porque usted tiene que someterse primero a la restricción de esta Constitución que no admite
que se cambie la Constitución, sino que se le hagan reformas o que se le haga enmienda. Segundo, porque usted está pasando por la permisología que le estamos dando nosotros. Y tercero, porque tiene que sujetarse a que las bases comiciales tiene que hacerle el Consejo Supremo Electoral. O el Consejo ya era Consejo Nacional Electoral. Entonces, las 3 sentencias de la Corte Suprema le dijo, es originario en la medida en que por primera vez se hace una constitución. Usted no está haciendo una constitución por primera vez, ya hay una constitución, ya hay unos poderes constituidos y usted tiene que someterse a ellos. Eso fue. Ahora, todo esto demuestra una sola cosa, son regímenes de facto. Exacto. O sea, esto de la juridicidad que termina con la denominación de leyes infames, fallos infames, Sí. Jueces infames, que quieren decir despreciables, que quieren decir que no tienen ninguna vigencia, muestran regímenes de facto que han acuñado sus propios estatutos para violar los derechos humanos y violar los derechos de las personas. Frente a eso estamos. Hay un problema más grave que el que vos decías, que es quién decide la Constitución que va a regir. Porque en el año 55, cuando lo derrocaron a Perón, Perón había sancionado una Constitución válidamente, pero se la consideraba que era una Constitución populista. Y el gobierno militar la derogó por decreto y restableció la del 53. Hizo lo que dijo. Claro, pero siempre quedó el problema de que es un régimen que era de facto, era una revolución militar, que además, como dijo recién Marcel, estableció que la Constitución quedaba vigente siempre y cuando no se opusieran los fines de la revolución. Claro. El gendarme necesario es el que impone la Constitución. Claro. Yo quería ampliar la plana de mi amigo Carlos, ¿cómo estás? Felicitarte públicamente, Gracias. felicitar al panel. Nunca olvidaré la famosa ponencia de Cecilia Sosa Gómez, que sin tener un solo argumento fue la que le dio la formalidad, el piso político, con el ánimo de seguir, vamos a definirlo como esta, en el puesto, le dio el carácter originario a la decisión de la Constitución Nacional Venezolana. Yo la voy a llamar venezolana porque yo todavía no me sigo los términos bolivarianos. Bolivarianos somos todos. ¿Ok? Y no vamos a entrar en el tema, este tema patético que es ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Pero a raíz de esto, la misma Cecilia, la inefable Cecilia, con todo el respeto, pues trabajamos juntos en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en cierta manera. Ella no es muy involucrada, pero sí tuvimos la oportunidad de tener esa vigencia, de oír y ver y ser protagonista de la historia. Cuando dijeron, nosotros resolveremos todos estos problemas con la suprasala constitucional. Esa sala constitucional, que ilegalmente forma parte de lo que llaman sala plena, que en ningún país del mundo, ninguna sala constitucional forma parte del TCJ, solamente en Venezuela ocurre. Por ahí podríamos empezar a desmontar muchas cosas, que es la que le ha dado el origen, que le ha dado la viabilidad y el piso infame, tomándole la palabra a ustedes, a las leyes revolucionarias que hoy en día han destrozado al país y a otros países que han seguido la misma secuela. Cecilia Sosa Gómez algún día tendrá que responder a la historia sobre eso. Y lamentablemente sus inoportunas intervenciones, lejos de ayudar, lo que han hecho es hundir más la situación jurídica constitucional del país. Algo pequeño, ¿qué pasa cuando hay leyes, así como las que mencionó el doctor Sánchez, que hubo un decreto 3 en Ecuador? ¿Qué pasa cuando lo que se podrían decir que son propuestas de ley infames pasan a una consulta popular y son aprobadas por esta vía y entran en vigencia? ¿Qué concepto llegan a tener? Si me permiten, la democracia no está hecha, el Estado de Derecho no está hecho para proteger los derechos de la mayoría, sino de la minoría.
La mayoría puede ser muy grande, puede ser 60%, 70%, 99%, pero no puede violar los derechos humanos, no puede violar los derechos fundamentales. O sea que si han hecho aprobar por el mecanismo de referéndum o lo que fuera una ley infame, sigue infame y es tan nula como al principio. ¿Qué dice el profesor? A ver, a mí siempre me queda la duda de quién es el que declara y quién es el que establece eso, porque ahí es donde entra en juego la legitimidad. ¿Quién declara que esta Constitución, que es revolucionaria, de facto, queda anulada y volvemos a la del 61? ¿Y con qué legitimidad lo hace? No, pero vamos a una norma específica. Digamos que en un referéndum han aprobado una disposición que viola los derechos humanos, la retroactividad de la ley, aprobada por referéndum. Pero es que, ¿Eso va contra los derechos humanos? Déjame volver un paso atrás. En realidad llamamos democracia a un gobierno elegido por la mayoría, pero hay dos tipos de democracia. La democracia que limita a las mayorías, que es una democracia constitucional, liberal, y la otra democracia que cree que la mayoría no tiene limitación ninguna. Esto ya no es democracia. Bueno, eso es un problema semántico, es como lo definís. Lo que te dicen es somos democráticos porque hemos sido electos y ejercimos la mayoría. La democracia protege a la minoría, la democracia Pero, está fundada en el Estado de Carlos, Derecho. los dos tienen argumento para llamarse democracia, porque en realidad la palabra originaria es somos electos por la mayoría. Una es la que creó la Constitución Americana de limitaciones al poder, de separación de poderes, de defensa de los derechos humanos, que lo que tiene de bueno es que está reflejado en la Carta Democrática Interamericana, donde están ahí las cosas y que va aceptada por todos los países de América. Esa es una base. Pero la otra se llama democrática a sí misma, aunque no lo reconozcamos, porque ha sido elegida por la mayoría, aunque nosotros digamos es una democracia no liberal, donde la libertad no importa y donde no se defienden las minorías. Pero a mí siempre me pasa esto igual que pasaba con los derechos naturales. Los derechos naturales son los derechos que todo el mundo adjudica a una persona por ser persona. Siempre tuvieron dos dificultades. ¿Cómo los definimos y quién los aplica? Y yo creo que en el caso de sacar las revoluciones nos encontramos en lo mismo. ¿Quién tiene la legitimidad de decir esto no sirve más, volvemos a la del 61, a la del 59? Los principios. Estamos hablando de derechos humanos. No, pero son principios universales. Para mí es más complejo que eso, sí. Bueno. Perdón que estoy afónico, pero claro, este es un punto central. ¿Querés el micrófono? Es no comerse al caníbal. Y es muy importante políticamente para lo que viene. Claro. Entonces, yo diría, no sé en Venezuela, pero imagino que las constituciones tienen la última instancia, que es el Poder Judicial, la Corte Suprema. Ellos son los que deben definir la reconstrucción de esto. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Un poco lo que decía Ferón. Claro, depende de la recomposición que se haga de los organismos judiciales, desde la cabeza a los pies, porque eso está completamente infectado de nulidad lo que tenemos. El Tribunal Supremo de Justicia tuvo un origen infame. Cuando se estaban nombrando los jueces, lo primero que hicieron, como le conté antes, fue destituir 2000 jueces y los inspectores de tribunales, todo quedó desmantelado y comenzaron a nombrar jueces a dedo. Hoy en día el Poder Judicial venezolano está compuesto por el 90% de personas nombradas a dedo. Usted juez, las novias, las esposas, los amigos, los miembros del partido son los jueces. Es decir, no, en realidad no son jueces. Y así es también desde el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos desde el principio nombraron a dedo a todos los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, incluso con la anormalidad de que no, pusieron en vigencia la Corte Suprema de Justicia, la nueva, el Tribunal Supremo de Justicia, antes de que entrara en vigencia la Constitución que la creaba. La Constitución entró en vigencia el 1 de enero del 2000 y el 23 de diciembre entró en funciones legítimas, según ellos, el Tribunal Supremo de Justicia. Una barbaridad. Yo he dicho que es como el hijo nace después que sale la madre. Antes que nazca la madre. Perdón, el camino es muy importante para que sea legítimo después y no se vuelva atrás. Yo entiendo lo que dicen los jueces, un poco también lo que decían los es para de cada ley que Déjame terminar. Claro. Sí, yo quería contar lo que está pasando en este momento en la Argentina. Es decir, el gobierno de Macri se encuentra con que hay 12 jueces federales, casi todos ninguno puede justificar su patrimonio. Han tapado durante 12 años todo lo que ha hecho, todas las denuncias de corrupción que fueron de todas. Todos los casos que están hoy procesados se conocían todos.
estaba publicado y todo, donde el vicepresidente estaba casi destituido por esto, y el presidente se encontró con una procuradora general de la Nación que había violado totalmente, había manejado a los jueces, a un fiscal que había denunciado un caso de corrupción, lo quiso echar, que fue Campagnoli, cuando no lo pudimos llevar nosotros a Washington. Quiso echarla, intentó sacarla por un decreto limitándole el poder, y la otra gente dijo, si hacemos esto, somos caníbales, nos comemos al caníbal. Tengamos más paciencia, busquemos las formas legales, y en estos 2 años le ha costado, pero ha comenzado ya sacando a un juez corrupto, la ha hecho renunciar a la procuradora por haberla también enjuiciado, y ha seguido la ley al pie de la letra, a pesar del deseo de todo el mundo de sacar a los jueces. Porque si vos los sacás y ponés a los nuevos, son tan ilegítimos como los que están ahora. Porque lo que vos decías, yo decido que son buenos los que yo pongo y que son malos los del otro. Entonces yo creo que es preferible tener malos jueces e ir depurándolos de a poco, aunque tome tiempo, y no tomar ninguna medida que no tenga legitimidad. Como esta de los 2000 jueces que suspendieron al principio en Venezuela. Claro, exactamente. Yo creo que tal vez lo único positivo de esta conversación es que ya estamos discutiendo sobre cómo resolver el problema, sobre qué hacer después de las dictaduras, mirando hacia adelante. Y eso ya es por sí mismo significativo, porque significa que salimos del estupor y ya estamos pensando en el futuro, mirando hacia adelante. Pero estamos ante la gravedad del problema, porque ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo volvemos, cómo restablecemos la democracia? Aquí sí se trata de restablecer las democracias. ¿Qué hacemos? Vamos a una asamblea constituyente, pues, que es lo que hicieron ellos. Va a haber que hacer lo mismo, esa es una opción. Hagamos como Macri, en Argentina, que está yendo pulseando paso a paso. Claro que Argentina no tuvo pues a un Chávez, ¿no? Es decir, no dieron el paso, ¿no?, que sí se dio en los otros países. Entonces es complicado, porque hay instituciones que va a haber que botar a la basura. Por ejemplo, en Ecuador existe el famoso quinto poder, este Consejo de Participación Social y Control Social y Participación Ciudadana. Hasta el nombre es pomposo, pero ¿qué es lo que hace ese organismo? Nombra a los funcionarios de control, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional Electoral. Es decir, es un suprapoder, nombra a todo el mundo. ¿Y quién lo nombra él? Y tienen además vigencia mayor que el periodo presidencial o legislativo, es decir, que van más allá del poder constituido. Es gravísimo. Macri tiene una ventaja que es el único caso que se ha dado en la historia que yo conozca, y mucho más en América Latina. Ha sacado un populismo autoritario por las elecciones. Lo ha sacado, es el único, porque siempre era una revolución que lo sacaban. Este es el único que lo ha sacado por elecciones, ratificada nuevamente por la elección, que la gente quería eso, y eso es lo que primero le da legitimidad para hacerlo, pero lo obliga a ser prudente y a seguir la ley en la medida de lo posible. Sí, es un buen ejemplo a seguir. Hay que sí, mirarlo, claro. No es nada fácil, ¿no? Doctor, muchas gracias por la palabra. Quería acotar algo que dijo Marcel, justamente igual con la pregunta que hizo María Fernanda, porque en Ecuador justamente hemos vivido lo que es este proceso de lo que se llama la dictadura de las mayorías. Y un poco discrepando, con todo respeto y estimación con el doctor Rusco, en un foro anterior también en Ecuador yo estuve participando con gente de Alianza País, que es del partido gobierno de Correa. Y justamente el punto en el que ellos más se apoyan es en esta idea de que hay tipos de democracia. Y es algo que yo al menos es una idea que la combato y me parece que es enferma desde mi punto de vista. Porque ellos dicen que Cuba es un tipo de democracia. Y sí lo dicen, lo hemos visto en Ecuador. Claro. Porque claro, como supuestamente vamos a elecciones, la mayoría vota, pero no se considera qué tipo de mayoría es la que está votando. En el Ecuador vimos que es un tipo de mayoría, primero, que desconoce de lo que es en sí una democracia. La democracia para mí es una sola cosa. El respeto tanto a mayorías como a minorías. Es ver cómo encontramos un acuerdo entre todos para respetarnos entre todos y que no haya violaciones más allá de derechos humanos. Ese creo que resumiendo. Pero en Ecuador hemos vivido eso. Justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
fue hecho por una mayoría. Y es un consejo que ha venido violando, pero descaradamente, todas las leyes y apoyando los organismos de control y toda esta situación irregular, muy al estilo de Venezuela. Y claro, ellos lo llaman democracia, llaman la dictadura de Cuba una democracia. El proceso de la Revolución Ciudadana, que duró 10 años, lo llamaron una democracia, y no es una democracia. Solo como complemento a lo que decía. Solo quería aclararte lo siguiente. Wittgenstein dijo a principios del siglo XX que si nos pusiéramos de acuerdo en el uso de las palabras no habría discusiones. Que no nos ponemos de acuerdo en el uso de las palabras. Es decir, ellos cuando llaman democracia se aferran a una definición de democracia que es el gobierno elegido por la mayoría. La dificultad que hemos tenido en América Latina en estos últimos 15 años es que cuando uno habla en Europa y dice que el chavismo y todo lo demás no eran democracias, nos hacían la misma pregunta. Fueron elegidas popularmente, ¿cómo que no son democracias? Cuando en Estados Unidos decíamos lo mismo, nos decían lo mismo. Es decir, porque ellos nunca habían vivido la posibilidad de que una mayoría fuera autoritaria. Pero es que no es solo elección. Pero es que es como vos la definís con que no son, y ellos te dicen, somos electos popularmente. Es un problema últimamente de terminología, no tengo ningún inconveniente. Déjeme aclarar esto desde un punto de vista legal. Legal, no. Ustedes saben que esta discusión está bien en el ámbito de la academia, y en ese ámbito un experto académico y tan distinguido como el doctor Lustó siempre va a encontrar una teoría para polemizar, pero se trata de eso, de polémica. En el ámbito de la democracia, desde el 11 de septiembre del 2001, que se firma la Carta Democrática Interamericana, en el marco de la Carta de Bogotá, que es la carta fundamental de la Organización de Estados Americanos, todos los países, excepto Cuba, que no firma esa carta, de América, empezando en Estados Unidos y terminando en la Argentina, tienen una norma de cumplimiento obligatorio que no define la democracia, pero que la ratifica como un derecho del ser humano y que enuncia sus elementos esenciales. El artículo 3 de esa carta dice: son elementos esenciales de la democracia, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la división e independencia de los órganos del poder público, dice los poderes públicos, la celebración de elecciones libres, periódicas y justas en el marco del sufragio universal y secreto como ejercicio de la soberanía de los pueblos, y la libre organización en partidos políticos y organizaciones sociales. O sea, perfecto que en el África o en la China o en el Asia estén discutiendo el concepto de democracia. En América Latina no, porque hay una norma positiva que ha fijado unos elementos esenciales que aquí le llamamos democracia, a los conceptos que vienen de la democracia liberal norteamericana, académicamente hablando, para evitar precisamente horrores como los sucedidos en el pasado, que la Alemania del sistema de la órbita soviética, comunista y dictatorial se llamaba República Democrática Alemana, que es el juego de palabras y de nomenclatura que hace. Falta un término de la Carta Democrática. La Carta Democrática habla de la democracia representativa. Sí, esa es. No. La otra democracia la llaman directa, porque la mayoría tiene... No, democracia. Eso es un terminológico. Está bien, lo que la Carta Democrática positiva dice: los gobiernos están obligados a promover la democracia representativa. Sí, esa es nuestra democracia. Esa es nuestra esa democracia. Estamos hablando. Esa es la de Venezuela que han violado, esa es la de Bolivia que se ha pasado por terminológico, porque ellos te dicen la nuestra es una democracia directa, porque la mayoría toma decisiones. Esa es la que ha decisiones. desconocido los pseudoacadémicos de la Universidad de Valencia, por muy buenas razones, para tratar de inventar que no hay, que la democracia es otra cosa. Y esa es la que nos impone esta gente de facto, de hecho, porque tiene más fuerza que los demócratas. Ahora, yo voy a decir algo aquí, tomando la palabra de mi amigo el doctor Carlos. Venezuela tiene un concepto de preámbulo de constitución muy claro, que dice: será un sistema democrático protagónico, representativo y protagónico, participativo y protagónico, de justicia social. Imagínense semejante concepto de este calibre
de este calibre, que reúne en sí lo que es un sistema democrático. En 4 palabras, y miren lo que tenemos. ¿Ustedes creen que una corte, una sala constitucional que estuviera fuera del ámbito, y insisto en esta sala constitucional, porque sobre ella va a caer mucha responsabilidad de los hechos que están ocurriendo en mi país, desde que se inició la famosa revolución entre comillas? Todo lo que ha venido ocurriendo, todo el desastre y el deterioro, la distorsión, la mafia, la organización criminal para distorsionar, como me dijo un magistrado en una oportunidad. Aquí tienes la biblioteca del bien y aquí tienes la biblioteca del mal. ¿Cuál quieres? Entonces, he aquí el gran dilema. Empezar a rescatar los conceptos genuinos de democracia, de justicia, de pueblo y protagonismo y representación. Volver al esquema de las minorías y de las mayorías, el sistema de Hobbes, que era el que decía que, o sea, recomponer todo aquello significa tomar la historia y lo que hemos vivido en la historia, volverla a poner en práctica para que la gente pueda entrar y entender lo que estamos haciendo. Gracias. Hay que cortarlo porque si no nos quedamos hasta la medianoche. Muy bien.